Aquí seguimos en Super Running, ahora para hablar de pista, porque tenemos una gran competición en Valencia, ese Gran Premio Ciudad de Valencia en el Velódromo Luis Puig, Marta. Vienen los mejores atletas cada año del panorama nacional y los tenemos aquí en casa. Sí, sobre todo pues viene fenomenal para conseguir esas marcas mínimas que piden para participar en el Campeonato de España, que será el próximo mes de febrero en Valencia. Y cuando hablamos de atletismo en pista cubierta en Super Running, siempre nos acompaña Carlos Domingo, lleva toda la comunicación, marketing, bueno, es un todoterreno de la federación. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Ya la tenemos, bueno, es que como siempre hablamos tú y yo en valenciano, ya sí, la tenemos ahí, Carlos. Me vale cualquiera de los dos idiomas. Sí, ya está ahí porque, bueno, pues la pista cubierta es, todo va muy rápido, empieza en diciembre, a finales de diciembre, y acaba el primer fin de semana de marzo, es el Mundial de Birmingham, con lo cual ahí se cierra. Y además Valencia pues cuenta con dos de las grandes citas, o tres diríamos, de la pista cubierta. La primera de ellas, abrimos boca con el Gran Premio Ciudad de Valencia, como decíais, ¿no? Los mejores, o muchos de los mejores atletas van a tratar de conseguir las mínimas para el Campeonato de España, muchos de ellos también para el Mundial de Birmingham, pero primero paso a paso, ¿no? O zancada a zancada, cada uno la prueba que haga, y lo primero es el Gran Premio, día 20, sábado por la tarde. Y bueno, pues todos los aficionados están invitados, la entrada es libre, no puede ser más asequible que una entrada libre, con lo cual una de las mejores pistas del mundo, con los mejores atletas de España, abierta para todos. Y están los memoriales, Carlos, que ya se hizo el año pasado. Sí. Evidentemente se hace un homenaje a una persona que ha significado mucho para el atletismo y a la vez, ¿no?, se premian a esos atletas que vencen en esas pruebas, ¿no? Sí, se ha querido hacer un tipo, como dices, ¿no? Es un memorial, un homenaje a los nombres que han tenido algo que ver en el atletismo en la Comunidad Valenciana. Entregan el Playas de Castellón, Valencia Sports, entrega también el Safor y en la Sociedad Deportiva Correcaminos, cada uno con su memorial a los cuatro grandes nombres, digamos, hay muchos más, ¿no?, gente que ha hecho el atletismo en esta comunidad, pero cuatro grandes nombres que dieron toda una vida, ¿no?, por este deporte, y que se les recuerda ahí. También David Casinos, que quiere aportar para los más pequeños, para la promoción, en hombres y en mujeres, y la federación, que también entrega esos premios para la mejor marca masculina y la mejor femenina, 500 euros para ellos, los memoriales son 250 premios cada uno, y luego David Casinos también, 250 para cada uno de los mejores en promoción. Así que, bueno, al final queremos que todo el mundo sea recordado como merece y premiado también a los mejores, ¿no? Marta, tema de premios, tú que has participado en muchas citas como esta, ¿siempre ha sido así? ¿Premios en metálico o en tu época no rascaste tanto premio? No, a ver, sí que habían bastantes premios en lo que era el tema del campo a través o la ruta, pero en pista yo creo que no había tanto, vamos, no lo recuerdo yo. Si no lo recuerdas, porque no había, Marta, porque tú ganabas, o sea que... Bueno, vemos imágenes del año pasado, Carlos. Sí. Esto es abierto, o sea, puede ir quien quiera al velódromo el día 20 de enero. Sí, el día 20 de enero por la tarde, como digo, yo sí que recomiendo, voy a aprovechar ya que estoy con vosotros y sé que mucho corredor popular, que seguramente nunca haya ido a una pista de atletismo, independientemente de que es una de las mejores del mundo, acogió en el 98 el Campeonato de Europa de pista cubierta y en el 2008, hace 10 años, el Campeonato del Mundo. De verdad que es una de las mejores pistas cubiertas del mundo. Yo invito a que todo el mundo vaya, primero porque es una entrada libre. El que tenga alguna duda, que diga, bueno, no sé si gastarme ese dinero que vale o tal, en ir o no ir, no sé si me va a convencer, que la gente vaya y que pruebe a ver si le gusta o no ver atletismo en pista in situ. De verdad que les va a impresionar. Estoy convencido de que les va a impresionar. Y después es una antesala perfecta. El día 27 es la Copa del Rey y la Reina, también en Valencia, también entrada libre. Y el 17-18 de febrero, como decía Marta antes, es el Campeonato de España, la mejor cita bajo techo. Estarán todos, iba a decir nombres, pero estarán los mejores luchando por unas plazas para el Mundial de Birmingham, con lo cual Valencia va a ser la capital de la pista cubierta en España y empieza el día 20. Mundial de Birmingham, que es del 1 al 4 de marzo, o sea, Correcto. Que es que, claro, el tiempo pasa tan rápido que eso lo tenemos todo ahí de seguidito. El cartel, Carlos, antes venía Breves a hablarnos del diseño en las pruebas, que cada vez se apuesta más por el diseño, afortunadamente. Y también, por supuesto, esta cita que has venido a
avanzarnos, cuenta con un cartel con su diseño y realizado por un diseñador, ¿no?, de prestigio. Sí, bueno, en este caso diseñadora Emily Lovell, que bueno, que es habitual ya desde 2016, desde que entró la nueva directiva. Se ha contado siempre con su diseño en el Gran Premio y en todo lo que hemos tenido que hacer en cuanto a diseño innovador también, o tratar de buscar un puntito diferente. En este caso el diseño es suyo también. Se ha optado por el naranja, muy valenciano el naranja en este caso, y bueno, como veis, todo muy lineal, muy simple, muy concreto, muy directo. Gran Premio Ciudad de Valencia 2018. Y bueno, pues esa va a ser la imagen, ¿no? Vamos de naranja, se viste de naranja, ¿no? Se presentó el lunes pasado. Bueno, pues yo creo que ha gustado bastante y este año hemos optado por el color valenciano por excelencia. Grandes citas atléticas en Valencia. Esta es la primera del año en pista cubierta y Marta, hace poco estuviste los dos y quería recuperar las imágenes porque con festivos y todas las navidades no pudimos verlas. El día que nos visitó Paula Radcliffe faltaban solo 100 días para ese mundial de medio maratón. Y supongo que, bueno, tuviste la oportunidad de estar allí, una pasada, ¿no?, poder compartir momentos con esta gran atleta, Marta. Sí, la verdad es que es un lujo, era la primera vez que Paula está en Valencia y bueno, pues tenerla como embajadora de esos 100 días para el Mundial del Maratón es un lujo, ¿no?, para todos los valencianos. 24 de marzo, Carlos, otra gran cita, ¿no?, que va a congregar a lo mejor del panorama mundial aquí en Valencia. Totalmente, sí. Hablé con Paula Radcliffe y, entre otras muchas cosas, le pregunté por Valencia, ¿no?, si la conocía. Y me dijo que creía que había estado de junior compitiendo cuando ella hacía pista, o sea, que creía que había estado compitiendo, no recordaba muy bien porque hacía muchos años de eso, principios de los 90, pero que vaya, que tenía muy buenas referencias de la ciudad y que estaba impresionada por el lugar y la zona y sobre todo tenía ganas de ver la llegada. Iba a ver si se lo cuadraba, también le pregunté si venía el día 24 y dijo que estaría entre Doha y los Juegos de la Commonwealth y que iba a intentar estar, pero que no lo podía asegurar, o sea que veremos. Ya queda menos, ya quedan unos 80 días para ese 24 de marzo, donde se va a vivir ese mundial de medio maratón y ahí vamos a estar todos, Marta. Sí, ahí estaremos. La primera cita, ya digo, Gran Premio Ciudad de Valencia, 20 de enero en el Velódromo. Pues nada, Carlos, te esperamos por aquí pronto para que nos cuentes más cosas. Estaremos contando, es un mes intenso el que nos viene. Ya lo veo, ya, mes o trimestre ya, porque vamos. Hasta aquí este Super Running en el día de hoy. El domingo nos vamos todos a correr ese 10K y lo contaremos el próximo miércoles, aquí en Levante Televisión. Descansen, adiós. Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.